Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Armando González. Soy licenciado en Psicología, maestro en Ciencias de la Educación, docente de la licenciatura en Psicología, orientador vocacional y psicoterapeuta. El día de hoy voy a platicarles sobre las emociones, cuál es su función, para qué nos sirven, cómo se utilizan y cómo es la mejor manera en la que nosotros podemos utilizarlas. Definitivamente somos seres humanos los cuales constantemente tenemos emociones, una y otra vez. Sin embargo, de pronto no son tan funcionales en nuestra vida porque nos hacen cometer o nos arrebatan emocionalmente hacia alguna situación en específico. Hoy platicaremos sobre cuáles son las funciones y cómo se pueden manejar las emociones. Nosotros pertenecemos a una asociación que se llama Unidad de Apoyo Profesional, la cual tiene como función pues orientar y llegar a los servicios de la comunidad lo más accesible que se pueda. Esperemos que en algún momento tengan la oportunidad de visitarnos. Bueno, específicamente el tema de hoy se llamará las emociones. Nosotros como seres humanos tenemos una gran diferencia entre los animales y entre las plantas. Todos somos seres vivos, sin embargo, tenemos en cuenta que nosotros tenemos movilidad, podemos andar de aquí para allá. Y aunque los animales tengan la posibilidad de andar de aquí para allá, seguramente carecerán de una emoción y una cognición. Se supone o se dice que los animales únicamente reaccionan por instinto. Definitivamente no podemos estar totalmente seguros el día de hoy que no tengan unas emociones base. Sin embargo, hablaremos de nosotros, que sí tenemos emociones bases, y esto es bien importante, porque a partir de ahí nosotros tomamos decisiones, nosotros realizamos ciertas acciones, tenemos conducta hacia los demás y posiblemente también hacia nosotros mismos. Entonces es bien importante entender que las emociones, siendo parte del ser humano, formadas por un sistema y conformadas por todos los órganos que nosotros tenemos en cuestión del sistema vegetativo, nunca nos van a abandonar. Siempre las vamos a tener presente, por lo cual es importante que en algún punto de nuestra vida logremos manejarlas, logremos tal vez entenderlas, porque si no llega este momento, seguramente tendremos muchos malos ratos con familiares, con amigos, con nuestra pareja. Y empezando con esta situación, tendremos que definir qué es una emoción, porque la emoción puede tener un montón de definiciones, sin embargo, esta que vamos a ver es algo que se acerca hacia una realidad total. Vamos a entender que una emoción es el conjunto de cambios fisiológicos, porque cuando yo me emociono, me sudan las manos, siento calor o frío, tengo taquicardias, la respiración puede elevarse o puede ser muy lenta, dependiendo de las emociones que yo estoy teniendo. Dice que es un conjunto de cambios cognitivos, porque también a partir de mis emociones va a haber procesos de pensamiento que yo voy a tener durante el instante o el momento que éstas se presentan y voy a poder tal vez tomar decisiones o voy a pensar un montón de cosas a partir de la vivencia que estoy experimentando. Se dice que es subjetiva porque tiene que ver con el contexto en el donde yo me desenvuelvo, tiene que ver con en dónde está sucediendo esta emoción y con quién está sucediendo esta emoción. Es así que puedo ver una situación muy complicada y tal vez otra persona pueda ver la misma situación muy sencilla. Entonces va a partir o partirá de mis mitos, de mis ritos, de todo lo que yo puedo percibir de mi realidad y de cómo es que enfrento cada una de las situaciones que se van dando en mi vida. Y por último, tienen una situación también motora, esto es, que me hacen moverme o me hacen retirarme, me hacen acercarme hacia lo que yo estoy viviendo. Algo muy básico tal vez para que podamos entender esta definición. Cuando yo voy caminando y de pronto un perro se levanta o se lanza hacia mí, lo primero que pasa es que
voy a correr. Mi instinto es correr, tal vez luchar, pelear contra esto que está amenazando mi vida. Tal vez yo no me voy a dar cuenta, pero momentáneamente subirá este pequeño calor hacia mi cerebro, me sudarán las manos, mi cuerpo se va a tensar, me voy a sentir muy rígido y posiblemente la fuerza en mí pues se haga presente, ¿no? Otra situación muy particular en donde me dan una muy buena noticia que me llena de felicidad, tal vez mis manos sudan, mi respiración cambia, mi semblante y mi cuerpo, lejos de estar rígido ahora, se pone más flexible. Entonces, vean cómo de pronto las emociones se hacen parte de mi ser, se hacen parte de mi vida y forman parte de mi cuerpo. Entonces, así, todas y cada una de ellas se van a vivenciar físicamente, va a generar procesos cognitivos, las vamos a percibir de acuerdo a mi contexto y va a tener una situación de alejarme o acercarme hacia este estímulo que me está haciendo o que está ocurriendo en el momento. Es bien importante entonces que tengamos en cuenta que todo este conjunto de elementos forma una definición sobre las emociones. Nosotros vamos a encontrar entonces los componentes adicionales de esta emoción. Ser subjetivo, que todo el tiempo vamos a percibirlo de acuerdo a nuestro interés. Es cognitivo porque todo el tiempo va a generar procesos de pensamiento. Fisiológico porque lo vamos a sentir. Expresivo porque finalmente no puedo engañar a mi cuerpo. Si algo está pasando, si me estoy emocionando, voy a tener una cara tal vez de felicidad. Pero si estoy muy estresado, tendré cara de preocupación, de angustia, de desesperación. Y de pronto entenderemos que todas estas formas de poder expresar nuestras emociones se van a universalizar. Tenemos el día de hoy de forma universal, conocido, estructurado, qué es la felicidad y cómo se dibuja la tristeza. Tan así que en momentos podemos tener emoticones. Y puedo yo entender si alguien me pone un emoticón con una carita triste, seguramente si lo ve alguien de Japón, si lo ve alguien de China, si lo ve alguien de España, todos entenderemos que está triste esa persona. Y es motivacional porque entonces me va a motivar a acercarme o a retirarme, ¿no? Todos esos componentes de los que ya platicábamos hace rato sobre lo que es una definición de las emociones. Dice una autora que se llama Magda Arnold que existe algo que se le llama o se le conoce como valoración cognitiva. ¿Qué es la valoración cognitiva? Es esta evaluación que yo voy a tener o que me voy a permitir hacer a partir de vivir una emoción. Yo como tal entonces voy a revisar si lo que me está pasando me está lastimando, me está dañando o me está causando un placer. Si me va a lastimar, seguramente lo primero que va a hacer es mi cuerpo se va a intentar retirar de esta situación. Pero si me está causando algún tipo de placer o algún beneficio, mi cuerpo querrá quedarse en esta situación. Entonces, es importante que siempre le haga caso a la evaluación cognitiva, porque nuestro cuerpo es muy sabio. Básicamente, él sabe lo que está bien y lo que está mal. Donde de pronto nosotros tenemos una complicación es en el proceso cognitivo. En algún momento les habrá pasado que tienen una relación destructiva, tóxica, una relación que no les hace bien, pero algo dentro de ustedes le está diciendo, retírate, ya no te quiere, no está bien, lo que estás haciendo por él o por ella no es adecuado, pero finalmente entra este proceso cognitivo en donde yo digo, no, todo está bien, no está pasando nada, a lo mejor es mi idea y demás. Pero bueno, será interesante o es muy importante que ustedes aprendan a escucharse a sí mismos, porque esto que le llamó valoración cognitiva Magda Arnold y que se le conoce como apresal, nosotros lo tenemos de nacimiento, nosotros lo ejecutamos en todos momentos y es bien importante que aprendamos a hacerle caso, cuándo alejarme o cuándo acercarme a una situación. Básicamente hablamos de un instinto de sobrevivencia. Les pongo en la imagen una pequeña rana que posiblemente sea tan tierna, tan tocable, tan acariciable,
pero es una de las más venenosas, ¿no? Y no todo lo que parece hermoso, bonito, se puede tocar y se puede acariciar. Definitivamente nuestro cuerpo, nosotros, nuestra conciencia, estará siempre alerta bajo esta situación y posiblemente avisándome de qué es lo que puedo o no puedo hacer. A algunos de ustedes le habrá pasado que cuando era pequeño, la primera vez que tomó tal vez café, que tomó cerveza, que tomó vino, estos sabores son algo amargos, son algo fuertes, y lo primero que hace el cuerpo es rechazarlo, ¿no? Y decir, guácala, esto se ve feo, esto me da asco, porque los sabores amargos en algún momento fueron un símbolo o significado de que esa planta, de que ese alimento iba a ser tóxico para mi cuerpo. Por lo tanto, el día de hoy mi cuerpo reacciona a sabores fuertes, a sabores amargos. Entonces, a este proceso se le llama valoración cognitiva. Pero bueno, finalmente tendremos que entender que una emoción tiene una función. No solamente se viven pues porque no queda de otra, sino se viven porque la primera situación me va a llevar a adaptarme. Un modo de sobrevivir es huir, escapar o defenderme. Entonces, son adaptativas porque todas las emociones me van a restablecer en un momento del aquí y el ahora. ¿Cómo es esto? De pronto, seguramente alguno de ustedes o algunos de los que nos escuchan habrán perdido, habrán tenido una pérdida. Alguno de sus familiares habrá afinado y esto causa una sensación y una emoción de vacío, de tristeza, de angustia, de desesperación, de desconsolación. Y seguramente durante un largo momento, un largo tiempo, yo no tendré ganas de alimentarme, no tendré ganas de salir, no tendré ganas de ir a ningún lugar, no tendré ganas de moverme. Y esto nos puede espantar, esto puede ser muy triste, puede ser muy angustiante y puedo querer salir corriendo para ya no sentirme así. Pero mi cuerpo está reaccionando porque tiene que pasar por todo un proceso de adaptación en donde sepa ahora que mi vida se tendrá que reconstruir a partir de lo que existe y de lo que hay. Esa persona o esta situación ya no existe, por lo tanto, me tengo ahora que adaptar a lo que existe, a lo que sí hay, y tengo que poner en marcha este proceso de evolución. Siempre todas las emociones van a ser muy funcionales. Dice que también otra de las funciones es ser social. Se socializan, las emociones finalmente se socializan. ¿Esto a qué me refiero? Pues finalmente nos hacen saber lo que el otro está viviendo, lo que el otro está pasando y lo que el otro está sintiendo. Si yo me acerco a alguien y de pronto yo lo saludo efusivamente y él me contesta con un pequeño gesto tal vez de indiferencia, me hace saber que algo no está bien con él. O al contrario, ¿no? Si alguien se acerca a mí y me saluda muy efusivamente y yo no tengo esta energía para poder saludar de manera apropiada o responder a cómo me están saludando, definitivamente yo no podré, yo tendré que socializar y entonces le estoy dando mi respuesta de cómo me siento, aunque no se dice de qué es lo que está pasando conmigo en ese momento. Se dice que es motivacional porque yo tengo la capacidad de acercarme o de alejarme y puedo hacer todo aquello que me motiva o me incita a hacer algo diferente porque es agradable, porque es beneficioso para mí, o también me va a retirar de eso que no me está funcionando, ¿no? Que no siempre funcionan las emociones adecuadamente, no porque ellas no reaccionen, sino porque no las estoy tomando en cuenta, porque no soy yo el que está tomando la decisión a partir de una emoción. Hay momentos definitivamente en que la toma de decisiones y las emociones se unen, pero no es el mejor momento tal vez de decidir. Esto es, ¿a qué me refiero? Cuando yo estoy muy emocionado, cuando yo estoy muy feliz, cuando estoy muy contento, tengo el riesgo de cada decisión que tome, la tome de manera
inadecuada, que no sea funcional la decisión que estoy tomando. O al contrario, cuando estoy muy enojado, cuando estoy muy agresivo, cuando acabo de vivir algo completamente fuera de mi ser, también es el peor momento para tomar una decisión, porque lo que voy a hacer es tomar una decisión a partir del momento que se está viviendo y no tomando en cuenta el largo plazo. Entonces, a veces puedo decir que sí, algo que me está emocionando, pero no tomar en cuenta las consecuencias que va a haber. O cuando estoy muy enojado, puedo agredir o lastimar a alguien sin tomar en cuenta qué tan complicado puede ser lo que estoy haciendo en ese momento. Entonces vean que una emoción es muy funcional si yo aprendo de ella, pero muy disfuncional si yo me dejo llevar por ella. Es bien importante que aprenda primero cuáles son mis emociones, cómo las vivo y después cómo reacciona mi cuerpo ante ciertas emociones. Solamente así podré empezar a tener el manejo de mis propias emociones. Cada una de ellas se va a presentar con una función. Avisarme, permitirme evolucionar, permitirme caminar o tal vez en ese momento detenerme. Todas y cada una de ellas para que yo tenga un desarrollo personal. Ninguna emoción está realizada para que me interfiera, para que me haga la vida imposible. Al contrario, están diseñadas para que cada una de ellas me ayude, me aporte, me proporcione crecimiento personal. Solamente que será importante que aprenda a escucharlas, pero que no deje que me dominen. Les pongo aquí, por ejemplo, algunas situaciones de por qué se sienten las emociones. Cuando yo siento miedo, seguramente mi cuerpo me está pidiendo que luche o que huya del lugar, que yo emprenda una situación de abandono de lo que estoy haciendo. Me está avisando que esto que estoy pasando puede causarme a mí un daño, puede causarme tal vez alguna lesión o lastimarme emocionalmente. Cuando yo me enojo, me incita a moverme, a atacar, a defenderme, a no dejar que eso me lastime. Cuando algo es tal vez dañino para mí, me produce asco. Y ese asco va a generar que yo rechace aquella situación que está acercándose, a aquella situación o a aquella persona que está cerca de mí. Y tal vez nos ha pasado con algún alimento, con alguna persona, con algún perfume, con algún olor, con algún sabor, ¿no?, que no está siendo tan agradable hacia mí. Yo lo primero que hago es rechazarlo. También hay un sentimiento de culpa y esta se va a vivir emocionalmente momentáneo, dependiendo de la situación que se esté pasando. Y esta culpa va a permitirme que yo repare cada una de las situaciones. Pero hay que tener mucho cuidado en cuando la culpa se vuelve tóxica. Siempre he pensado que esta palabra de culpa es muy similar a una palabra de responsabilidad, o a la palabra de responsabilidad. Pero si yo no tomo en cuenta que si tengo culpa puedo reparar, ser responsable es restituir o reconstruir aquello que acabo de dañar. Entonces, la culpa es como tener una mochila e irla cargando de piedras cada vez que hago algo. Y seguramente en algún momento pesará demasiado y será muy cansado seguir avanzando con esa maleta, con esa mochila. Lo importante es que yo aprenda a ser responsable de cada una de mis emociones y aprenda a responder asertivamente y a reparar lo que en algún momento tuve como responsabilidad o como situación personal. Y bueno, la última situación que será alegría, la última emoción, esta siempre me va a invitar a acercarme, sentirme parte del momento y siempre la aproximación hacia el otro va a estar bien funcional. Por eso es que de pronto cuando yo saludo a alguien y él me sonríe, me hace una cara de tal vez de felicidad, yo me acerco. Y si alguien yo lo saludo y me pone una cara tal vez de enojo, de miedo o de culpa, de asco, seguramente lo primero que haga no será acercarme. Bien importante entonces que aprendamos a reconocer cuáles son
las partes importantes de estas emociones. ¿A qué me invita cada emoción? Bueno, les platicaré un poco sobre este autor que se llama Ekman. En 1992 genera las 6 emociones básicas del ser humano y genera una categoría específica sobre cómo es que se pueden identificar las emociones. Como dato cultural o tal vez un dato extra, déjenme comentarles que Ekman asesoró a todo el reparto de la película de Intensamente para que la película fuera coherente con todo lo que se vive realmente en una emoción. Entonces, esa película de Intensamente fue hecha por o asesorada por el autor Ekman. Bueno, él dice que una emoción siempre va a tener como categoría o como especificación, como característica, una expresión facial. Aquí en China, en Japón, en Estados Unidos, en Alemania, donde ustedes quieran, podemos reconocer la tristeza, el enojo y tal vez la felicidad, sin importar la cultura. Dice que tiene un patrón fisiológico distintivo, es decir, que cada emoción se vive de acuerdo en algún momento o en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces responden cada una de las emociones a ciertos patrones característicos corporales. Siempre, cada vez que hay una emoción, hay un evento anterior. Las emociones no nacen de la nada, no surgen espontáneamente. Siempre tiene que haber un motivante. Aunque el motivante no sea representativo en ese momento, puede ser un recuerdo. A lo mejor yo puedo tener de memoria o recordar aquel momento donde yo me titulé, donde yo me casé, donde yo tuve algún logro, algún éxito, y eso me va a generar una emoción todavía, que conforme vaya pasando el tiempo, irá disminuyendo seguramente. Pero entonces siempre va a haber un evento antecedente que genera una emoción. O tal vez tuve una pérdida y cuando viene a mi mente el recuerdo, seguramente las emociones se dejarán venir en cadena. Así tal vez si estoy muy enojado o tengo algún rencor hacia algún familiar, algún amigo o una expareja, me recuerda su nombre, me recuerda el momento, me recuerda una vivencia y nuevamente las emociones aflorarán. Dice que siempre es coherente, es decir, que la tristeza siempre se va a tener una característica como hablar lento, hablar pausado, el desgano de tal vez de hacer alguna situación. Entonces en ese momento yo podré encontrar que me está hablando realmente de una tristeza. Y una felicidad es eufórica, es de energía, es de proyección. Y entenderé entonces que me están hablando realmente de una felicidad, de una emoción de alegría. Es muy diferente, por ejemplo, cuando alguien me dice que está muy triste y todo el tiempo anda para acá, para allá y tal vez muy contento y sonriendo y esto ya no es coherente. Entonces me habla de que algo no está bien, algo no está pasando de forma adecuada o no se está llevando la emoción de una forma funcional. Se está intentando cubrir una emoción con otra y eso a la larga va a dañar a la persona, va a lastimarme. Otra característica es que es siempre rápida, momentánea. Las, las emociones se viven al instante, no por toda la vida, no por mucho tiempo, son cortas y son rápidas, ¿no? Tal vez alguien se acerca hacia mí con un cuchillo y yo me voy a sentir alterado, correré a lo mejor muy rápido y 20, 30 minutos después mi cuerpo va a relajarse, va a terminar con esa emoción para después tener un sentimiento. Que esto tal vez es lo que haga la diferencia entre la emoción y el sentimiento, la duración y el inicio. Una emoción es breve y rápida y un sentimiento inicia a partir de que la emoción está terminando y es de una larga duración. Bueno, hablábamos también que hay una valoración cognitiva. Esto que les mencionaba en un inicio, que voy a ver o voy a analizar si esto es funcional o no, dependiendo de lo que estoy experimentando. Bien importante que nosotros aprendamos a vivenciar, aprendemos a estar aquí ahora
y que nos demos la oportunidad de vivir cada emoción, cada instante, porque de pronto llega a pasar que yo quiero arrebatar estas emociones de lo que estoy viviendo. Tan así que de pronto la tristeza la voy a disfrazar de la alegría del enojo y así sucesivamente. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo si yo no aprendo a expresar mis emociones? ¿Qué va a pasar conmigo si no aprendo a decir lo que realmente estoy sintiendo y cómo me estoy sintiendo? ¿Alguna vez les ha pasado que tienen una pequeña piedra en el zapato? Empiezan a avanzar y tal vez los primeros días o las primeras horas, los primeros minutos son muy incómodos con ese zapato y esa piedra adentro. Pero conforme vamos avanzando, conforme voy pasando el tiempo, conforme voy caminando, la piedra empieza a dejar de lastimar, empieza a dejar de doler. Y tal vez en algún momento se me olvide que está ahí. Sin embargo, así como esto que les platico, son las emociones. Podrá tal vez en algún momento dejar de doler, podrá en algún momento desaparecer la sensación, pero no significa que no esté. No significa que no vaya en algún momento nuevamente a lacerar esta parte de mí. Y si yo no aprendo a trabajar con emoción, a vivirla, seguramente todo el tiempo la andaré cargando y todo el tiempo me estará lastimando. Dice por ahí un gran autor que lo que resistes persiste y lo que aceptas libera. Bien importante que aprendamos a aceptar nuestras emociones, porque si yo aprendo a aceptar qué es y por qué lo estoy viviendo, para qué lo estoy viviendo, seguramente tendré la facilidad de poderlo cambiar, tendré la facilidad de poderlo modificar y que esto sea funcional para mí y para las personas que me están rodeando. Porque es muy fácil de pronto criticar y juzgar lo que está pasando en el otro para no poderme dar cuenta qué es lo que estoy viviendo yo, que se parece a lo que está viviendo el otro. Bueno, Ekman hablaba sobre 6 emociones básicas, yo creo que todos las hemos sentido, no significa que sean las únicas, sino que es algo muy corto para poderlas identificar. Cada una de ellas tendrá tal vez su particularidad y cada uno de ustedes las vivirá de forma diferente. La ira, el miedo, la tristeza, el asco y la sorpresa. Estas son tal vez las emociones más básicas y más reconocidas en el ser humano, porque todos sin duda, las hemos vivido en algún momento. Por ahí hay varios autores que pueden ustedes revisar, que hablan más, ¿no? Tienen más categorías, entre 10, 12 emociones, pero bueno, a final de cuentas, creo que todas terminan concluyendo en las mismas. Así que bueno, es bien importante esta parte. Lazarus hablaba sobre algo bien importante, sobre la situación de cómo se vive o cómo se puede manejar una emoción. Y él hablaba sobre 3 puntos importantes. Primero, la valoración primaria. ¿Qué pasa cuando tú te enteras que algo acaba de suceder en tu familia, en tu vida, que rompe con tu cotidianidad, que rompe con lo que ya tú estabas acostumbrado a hacer? Vamos a hablar sobre tal vez el dejar de estudiar, el perder un empleo, el cambiarte de casa, el irte a vivir solo. Todo esto va a generar emociones en ti y lo primero que vas a hacer es valorar como cuestión primaria todo esto que significa una pérdida, que es lo que acaba de pasar. Lázaro le llama la valoración primaria, reconocer y analizar todo lo que está pasando en el momento, en tu vida, tal vez sea pérdida o ganancia, pero vas a empezar a valorar, a hacer una reconstrucción, un análisis de qué es lo que está pasando. Después le llama valoración secundaria el reconocimiento de todas las habilidades y recursos que tienes como ser humano para hacer frente a esta situación. Es decir, bueno, yo pierdo el empleo, pero a partir de esta pérdida empiezo a valorar qué es lo que está pasando y en consecuencia entra mi valoración secundaria. ¿Qué he ganado después de ese primer empleo? Tal vez más experiencia, tal vez más conocimiento, tal vez
el manejo de algún equipo, de alguna tecnología, el uso de algún tipo de operaciones, que tal vez aprendí algún otro idioma, y entonces reconozco todos y cada una de las habilidades y virtudes que tengo a partir de esta pérdida. Y como consecuencia viene el afrontamiento. ¿Esto qué es? Responder a lo que está sucediendo, a lo que acaba de pasar. Entonces, tal vez será una sugerencia, si yo tengo una emoción, tengo primero que reconocerla, saber qué emoción es, para después ver por qué y para qué está funcionando y qué voy a hacer con ella. Ahora, ¿qué es y cómo voy a enfrentar esta situación que se está presentando? Es bien importante entonces entender que no puedo tomar una decisión cuando estoy muy contento o muy triste, cuando estoy muy enojado o muy acelerado. Cada una de las decisiones que tome serán tal vez difíciles, pero yo puedo agravar más la situación conforme esto se vaya presentando. Yo espero que esta pequeña información, esta breve información, les sea muy útil para que ustedes puedan reconocer sus emociones. Cada uno de ustedes tiene emociones diferentes, cada uno de ustedes tiene una emoción en particular, pero tenemos una generalidad. Cada una de las funciones se viven y se tienen para que me ayuden a sobrevivir. Me daré cuenta que una emoción ya no me es funcional cuando me está lastimando, cuando está interfiriendo en mi estilo de vida, cuando está generando problemas en mi contexto social. Justo ahí es cuando yo debo de entender que algo está pasando con mis emociones y cómo las puedo cambiar, cómo las puedo manejar. Primero aceptando que tal vez necesito un poco de ayuda, que no alcanzo a entender mis emociones. Me puedo acercar a un profesional de la salud, me puedo acercar tal vez con alguna persona que pueda entenderme y que pueda orientarme bajo esta situación. Adecuado, siempre acercarse a un profesional, pero si de momento no puedo, pues podría acercarme tal vez a quien tenga yo como red de apoyo, a un amigo, a mi pareja, a mis papás, a un hermano, pero siempre tener esta red de apoyo. Entonces, una vez que ya reconozco que entiendo esta emoción, tengo que aprender a aceptarla y tal vez darle la oportunidad de entender por qué se está presentando y para qué se está presentando. Una vez que yo logre entender por qué y para qué, seguramente podré después, cada vez que se presente una situación similar, poder manejar todas y cada una de mis emociones. Me despido de ustedes, yo espero que hayan disfrutado de esta pequeña charla, de esta pequeña plática sobre las emociones, sus funciones y su manejo. Que tengan una excelente noche, pásenla bonito y si tienen alguna duda, escríbanos, platíquenos sus dudas, sus sugerencias, que estamos para resolver todas y cada una de ellas. Sean felices, nos estaremos viendo muy pronto.